La ciudad en que vivo tiene una isla donde llega lo que sobra. En esta isla estamos la abuela que murió en un pasillo de hospital esperando ser atendida. El niño del hogar de menores que no puede hablar desde que su abusador le quemó los labios con su fuego. La mujer que trafica en la esquina para alimentar al crío. El extranjero que, hacinado, no logra conciliar el sueño. Y yo, que moría a cuchilladas esperando que la policía alejara a mi agresor. Nosotros no creemos en Dios. Nosotros tenemos fe en los piratas. Lorena Díaz Mesa es escritora, licenciada en Letras y profesora de Lenguaje y Comunicación. Ha publicado 6 libros de cuento y microficción, los que han sido traducidos al francés, al inglés y al griego. Es directora de Ediciones Cherezade, editorial que nace el 2013 por la necesidad de crear y difundir un catálogo de microficciones en el país. En Cherezade, los libros son elaborados a mano y además van numerados. Hace 5 años han incorporado a los libros objetos que destacan y sorprenden por su belleza y creatividad. Lorena ama enseñar y realiza talleres literarios y de encuadernación en cárceles y campamentos. Su amor por los libros es tan contagioso que su hija de 10 años ha creado su propia editorial, Cabeza Hueca, la que ya ha publicado 2 títulos. Hoy conoceremos a Lorena Díaz, una mujer con cuento apasionada por la lectura. Cuando aprendí a leer y escribir, yo creo que me di cuenta que me había enamorado de eso, de esa capacidad que tenían los libros para llevarme a otros mundos, para sacarme de donde estaba. En mi casa no había tantos libros, estaban las enciclopedias, los diccionarios, esas cosas que había en las bibliotecas antes. Y no tenía libros propios, ni tampoco libros infantiles. Y yo creo que la dentista, era amiga de mi mamá trabajaba con una dentista, ella se dio cuenta que me gustaba mucho leer y me empezó a regalar libros. Y el primero que me regaló, yo lo recuerdo perfectamente, era Las manchas de Vinca. Y luego empezaron a venir las lecturas del colegio, la mensual, hasta que descubrí en el colegio la biblioteca. Y no salí nunca más de la biblioteca hasta que salí del colegio, primero la básica, después la media, y siempre leyendo. Desde siempre me ha gustado escribir. Yo creo que desde que me di cuenta que podíamos armar una palabra a otra y formar algo, desde ahí. Al principio escribía poesía. Y todos los poemas que escribía eran para mi tía, una hermana de mi mamá que yo quiero mucho, ya falleció, pero sigo queriéndola. Y todos mis poemas, toda mi escritura era para ella y iba toda con dibujo. Entonces era poesía y dibujo para ella, cuadernos y cuadernos. Y a medida que fui creciendo, 13 años, 12 años, empecé a escribir cuentos. Y de ahí me fui, menos mal por el bien de la poesía, me fui a la narrativa de cosas escritas. No me atrevo a decir que son cuentos, novelas, pero eran muchas cosas escritas. Yo tenía muchas ganas de entrar a un taller de escritura, porque lo escuché en el colegio, escuché que una profesora dijo que existían los talleres literarios. En realidad creo que tuve la suerte de tener muy buenos guías en mi vida, he tenido siempre. Y no sé, cosas del destino, yo creo mucho en estas cosas mágicas. Iba por la calle, en la plaza, y encuentro un afiche que decía para inscribirte a los talleres municipales, taller de escritura. Y fui a la biblioteca y me dicen que no porque era un taller de adultos mayores. Y yo tenía 16 años. Entonces digo, pero por favor, es que no conozco otra forma de entrar en un taller. No, mira, habla con el profesor. Y el profesor fue muy amoroso y me dice, sí, ven, o sea, si te vas, a lo mejor te aburres, a lo mejor, pero inténtalo. Y yo creo que fue una de las mejores cosas que me pasó a esa edad, entrar al taller, porque mis compañeros eran adultos mayores, pues eran personas con mucha experiencia. Y lo bonito era que muchos escribían por el hecho de escribir nomás, por el placer. No eran como para armarse una carrera literaria, no era para competir en un concurso, era ya gente que ya había pasado por muchas cosas en la vida y estaban ahí escribiendo para leerse, para comentarse. Entonces era un espacio muy solidario, muy bonito. Y el profesor también lo guiaba de forma muy amorosa. Y caí ese grupo, yo era la menor, entonces era el chiche. Mientras algunos me regaloneaban mucho, otros me exigían mucho. Porque era, tú eres chica, tú todavía puedes, tú puedes dar más. Y la crítica, y la crítica. Y así me formé en ese taller, estuve varios años siendo alumna. Hasta que llegó un momento, yo estudié literatura después, me estaba haciendo la tesis y el profe me dice que quiere hablar conmigo. Y me
me ofrece quedarme con el taller. Me dice que él está cansado, lleva muchos años viajando hacia Maipú y que él quiere dejarme el taller. Entonces mi primera reacción fue no, porque son mis pares. Me dijo, no, ellos te respetan mucho y te han visto crecer. Yo creo que ellos también estarían de acuerdo. Y lo acepté. Y ahí empecé a dirigir ese taller por varios años. No sé, más de 6 quizás. Empecé yo a llevarlos a ellos y siempre estuve agradecida porque pese a que éramos compañeros, ellos siguieron muy respetuosos conmigo ahora como profesora. Y todavía hay algunos que todavía están y que valoran mucho lo que intenté hacer con ellos como guía. Y en medio de eso, me surge un proyecto, yo estaba escribiendo sobre temas de cárcel, mando un correo a Gendarmería y empiezo a hacer talleres en las cárceles. Y estuve ahí más de 8 años haciendo talleres a internos, primero en el CDP Puente Alto, luego en la expenitenciaría, y yo me di cuenta que era lo mío. Yo siento que lo hago muy bien o disfruto mucho, en realidad no sé si lo haré también, pero disfruto mucho, aprendo mucho de la gente en los talleres. Me gusta ver ese espacio generoso entre todos los que se comentan los textos, uno lo hace de forma muy honesta, de comentar y de leer, y que a uno lo lean es un privilegio. Mientras yo estaba haciendo clases en las cárceles, me di cuenta que había muchas personas muy talentosas, con muchas habilidades para escribir, que no tenían espacio en el mundo editorial. Entonces debería existir una editorial que se dedique a alojar a ese tipo de autores y que salga a buscarlos porque ellos no saben que están, que los salgan a mostrarles lo que hacen y que los publique. Y esa idea me empezó a dar vueltas por mucho tiempo mientras estaba haciendo talleres en la cárcel, hasta que conocí a Asterión, a Ergosum, la editorial de Pía Barros. Y ellos se dedicaban a la microficción, que fue otra cosa que me gustó mucho, pero no había más. O sea, yo ya había comprado todos los libros de ellos, todos los libros que publicaba otro par de editoriales y no había más. Y dije, aquí falta difundir este género. Y es un género que además sirve mucho para entrar a los no lectores. Es un género breve, inclusivo, entonces dije, ya, ahí está mi editorial. Y fue así como hace 10 años atrás que armamos Ediciones Cherezade con Adrián Aravena, que es mi compañero de la editorial. Empezamos publicando primero libros míos y de la gente que creía en mí. Pía Barros, Pedro Guillermo Jara, que fueron las primeras personas que publicamos en la editorial, como sandía escalada un poco, porque tenían que apostar a nada. Y la cosa se fue dando y fue funcionando y hoy día ya la editorial tiene más de 30 autores, nos hemos especializado en microficción, hemos ampliado un poquito las ramas de la editorial, antes eran solo libros tradicionales, ahora son libros objeto, mucho material para que la gente escriba. Pensamos que es importante también entregar herramientas para que se motiven a crear. Sin la gente que crea las editoriales no tenemos vida, entonces que haya más producción de textos, que haya más creación. El primer libro lo publiqué a los 18, 19 años. Pese a que mis papás nunca entendieron por qué me dediqué a la literatura y por qué era ese mundo, por qué escribía, apoyaron mucho lo que me gustaba. O sea, si a ella le gusta, cosa de ella. Y me regalaron la publicación de mi primer libro. En esos años salió carísimo. Y dije, no, cuando lo publiqué, cuando vi mi libro impreso, dije yo quiero ser escritora. Y quiero que mis libros se financien solos, porque veía el esfuerzo de mis papás haciéndome ese regalo. Y bueno, ese libro nunca recuperó lo invertido, pero sí los próximos libros me gané la beca de la escritura, un par de años en los fondos de cultura. Sí, después me ofrecieron publicar en otra editorial y así empecé como el camino de la publicación. ¿Cómo es el proceso de publicación en la editorial? Hay distintos modos. Uno de los modos son autores que a nosotros nos gustan y que nos gustaría tenerlos en el catálogo, entonces ahí sí nosotros vamos a buscarlos. Vamos a ellos, les preguntamos si quieren publicar un libro con nosotros. Generalmente pedimos libros inéditos para publicar a estos autores. O también llega gente que envía sus manuscritos y que lo evalúa un comité editorial que nos ayuda, 4 o 5 personas que nos ayudan a evaluar si se acerca a la línea de la editorial. Y así partimos con el proceso y con todos es lo mismo, o sea, esa es la primera parte y después firmamos contrato y trabajamos el libro con el autor, corrigiendo, con un editor. Las portadas de nuestros libros, por ejemplo, son de puros ilustradores emergentes.
Tratamos también de dar esa pequeña ventanita a otro tipo de artistas que también están más al margen y para mostrar su trabajo. Entonces las portadas son hechas así, los libros son hechos a mano, encuadernados a mano, todos, desde la tapa, de la costura de los libros. Entonces hay un proceso bien bonito. Antes de la pandemia, por ejemplo, los autores venían a la casa a coser sus libros. El primero lo cosían ellos y se lo llevaban además. Todos los libros son numerados, entonces tratamos de hacer una energía distinta con cada libro. Cada libro es único, hecho a mano, y por supuesto integramos en ciertas ocasiones a personas que han participado en mis talleres, dueñas de casa, mujeres que viven en distintas comunidades o en campamentos a coser, porque les enseñamos a encuadernar y son pequeños trabajos que también les damos que la acercan al libro. Entonces tratamos siempre de que la editorial no solo tenga un tema cultural, sino también social. Con respecto a los libros objeto, se fueron dando solos. Nosotros conocimos a Ergosum, que lo comentaba recién, de la Pía Barros, y me maravillé con esa mezcla entre el objeto, entre la cosa artística, la literatura, todo junto en un libro objeto. Y cuando ya llevamos un par de años haciendo libros tradicionales, me sentí recién preparada para hacer uno nosotros. Entonces ahí partimos con los libros y van saliendo de acuerdo a lo que nos va pasando en el año. Por ejemplo, cuando fue el inicio de pandemia, sacamos el libro Mujeres, estas mujeres que están sentaditas en los libreros. Y era pensando en la idea del peso que teníamos las mujeres a la espalda. Entonces, cómo esa idea del peso de la mujer en la espalda lo llevábamos a un libro y empezamos a trabajar las ideas. Generalmente soy quien tira ese dispositivo y de idea en el grupo. Y ahí está Adrián que dice, mira, esto es posible, esto no, esto económicamente no, o esto cuesta mucho imprimirlo. Y empezamos a trabajar la idea hasta que van saliendo, y así salieron El quemarlo todo, que son cajas de fósforo, Las mujeres, La ciudad, que es un acordeón, y van saliendo como los distintos formatos de libros. Una de las reglas que tenemos en todos estos libros es que son todos antologías, no hay ninguno de un autor único. Y esto lo hacemos por la idea de compartir esta belleza. O sea, si es algo tan bonito, ¿por qué dejarlo para una sola persona, siendo que todos podemos ser parte de eso? Cabeza Hueca, la editorial de mi hija, ella se llama Emilia Aravena. Y bueno, mis hijos, no sé si han tenido la suerte o la mala suerte de criarse entre libros. Y no solo de criarse entre libros, sino además de criarse entre encuadernaciones, cosiendo libros, editando, que escritores visiten la casa, nosotros salir al lanzamiento, es el mundo en que se criaron. Entonces ella a los 5 años empezó a hacer sus propios libros, con todo el papel que nos sobraba, toda esa basura que sacamos, ella la recogía y mientras nosotros cosíamos, ella ahí en el suelo, con una corchetera, con scotch, haciendo libretas. Hasta que en un momento me dijo, ya quiero hacer mi editorial. Y parte con la editorial, todavía no sabía leer, esto era a los 5 años recién cumplido, y hace stickers, hace libretas con las ilustraciones de ella. A ella le encanta dibujar y creo que ese es su mayor talento. Y empieza a vender libretas y se nos pegaba a las ferias que nosotros íbamos, ponía en una esquinita sus libretas y esperaba ahí vender y las vendía. Y era atractiva, porque además la personalidad de ella hace que lleguen, que le compren. Hasta que llegó el año pasado y me dice... le digo, no puede estar siempre una editorial que no tiene libros. Me dice, es que no me gusta tanto escribir. Me gusta que me cuenten las historias, que me las lean, ojalá, pero yo no escribirlas ni leerlas. Entonces le digo, oye, ¿y si buscas un autor? Y ahí ella, esta editorial que ya tenía formada, que ya vendía imanes para el refrigerador, calendarios, como que abre por fin a libros e invita a un compañero de colegio, que ella ya había puesto el ojo en él y decía, escribe muy lindo. Las tareas que escribe... y llama a Amaro y publican Caneloco. Entonces para ella fue un trabajo bien bonito porque fue leer al compañero y sacar imágenes del libro. Y empezó a hacer ese trabajo como de edición desde la ilustración con la ayuda de su hermano. Mi otro hijo le ayuda muchísimo, él tiene mucha imaginación, entonces no haz esto. Y arman el libro, lo cosemos nosotros, hacen la costura de los niños y nosotros le ayudamos. Y fue el lanzamiento del libro de los niños en el colegio. El colegio los ayuda muchísimo, los potencia. Y los potencia tanto que este año el libro fue lectura complementaria en su colegio. Y ya este año venía otro libro. Entonces ahí Emilia se da cuenta que necesita un equipo, que no puede estar sola. Y une a Amaro, que era su primer autor, y a mi otro hijo, a Rafael,
y juntos arman esta editorial que ella dirige, pero que ellos le ayudan mucho en editar textos, en ilustrar, en todo el proceso. Entonces actualmente Editorial Cabeza Hueca tiene 2 libros, ya están planificando ellos que van a ser el próximo año, y cuenta con, bueno, su equipo editorial, y además el único adulto de la editorial, bueno, aparte de nosotros padres que lo vamos guiando y vamos ayudando en la impresión, en la inversión, es un editor. El editor sí es adulto que ayuda en la ortografía y redacción de los textos. Y por supuesto ella ya ahora va a Feria Sola, o sea, va a acompañar a nosotros, pero ahora invitan a Cabeza Hueca, no a nosotros con Cabeza Hueca, sino que ya ella tiene sus propios espacios en la feria y en los distintos como puntos de lectura. El Chile lector que yo sueño es un Chile inclusivo, capaz de integrar a todas las personas que quieran ser parte de él, ir a buscar a aquellas que desconocen el mundo lector y el mundo del libro en Chile, salir a los márgenes, salir a buscar gente, ir a plantar semillas en lugares donde el Chile se nos ha vuelto un poco más árido. Es un Chile donde podamos ser todos creadores, ser todos lectores, que haya espacio para todos, tanto en el mundo editorial, como en las bibliotecas, como en el mundo de los escritores, que todos seamos parte, que no tengamos que tener ciertos privilegios para poder llegar a mostrar las cosas que leemos, las cosas que escribimos, que todos tengan acceso y que haya mucha diversidad de editoriales, que estén las grandes porque son necesarias, que estén las independientes, que estén los fanzineros, que estén las editoriales cartoneras, que haya espacio para todos. Un Chile donde todos tengamos un espacio para mostrar, para recibir también.